Un verdadero gusto estarlos saludando en una de nuestra clase poco usual o inusual, diríamos, puesto que hoy es un día jueves 21 de mayo del año 2026. Vean, son las 7 horas ya con 35 minutos. Y pues quiero empezar no solo saludándolas y saludándolos, sino también agradeciéndoles por favor su comprensión sobre que tuve que reprogramar una clase. Esto fue motivado de una emergencia familiar, de lo cual pues ya pude resolver, pero eh, era un tema de médico. Entonces, gracias a Dios ya se resolvió y agradezco esa comprensión a quienes están conectados el día de hoy. No obstante, hoy es un día laboral, es un día donde ya regresamos bastante cansados de todo lo que a diario pues tenemos que ir superando. Entonces, agradezco que se hayan conectado, quienes en su momento pues también lo harán en la grabación de esta clase, pues también los saludo cordialmente desde ya y vamos a entrar en materia. Vean, fácilmente ya estamos con esta clase, aún nos quedan tres pendientes para finalizar su semestre. Ustedes van casi ya en un 50% de su maestría y eso tiene que motivarlas y motivarlos. Asimismo, con este curso ustedes van a finalizar su preparación en el ámbito penal y procesal penal. Así que sigan motivadas y motivados a finalizar este semestre también con éxito. Ya están a punto de lograrlo, así que no desmayen y motivados, pues continuamos. Hoy tenemos una clase que en este caso vamos a hablar sobre la declaración de peritos y testigos. Claramente, les recuerdo que en su momento tuvimos una clase práctica del contradictorio y el contrainterrogatorio, en este caso, de los peritos y testigos. Se recordarán ustedes que en ese momento explicaba quién era un perito, quién era un testigo. Pues hoy vamos a involucrarnos un tanto más a estas figuras legales para comprender qué dice la norma, qué dice la doctrina, tener una parte final práctica de una declaración de peritos y testigos, pero en esencia vamos a hablar de ellos. Y se recordarán ustedes que los peritos y los testigos son considerados órganos de prueba. ¿Y por qué son considerados órganos de prueba, maestrandos y maestrandas? Porque esta palabra técnica va dirigida hacia aquella persona física que aporta conocimiento al proceso. Es decir, dentro de un proceso penal tenemos diferentes medios de prueba o en su momento diferentes medios de investigación. Medios que pueden ser documentos, audiovisuales o bien puede ser elementos materiales del delito que sí aportan, pero no son personas físicas. Ahora, a las personas físicas dentro del proceso, como lo es el perito, como lo es el testigo, que son seres humanos, personas físicas como tal, ellos son considerados órganos de prueba. Y esto se los explicaba en su momento, así que les recuerdo nada más ese aspecto técnico, que cuando ustedes escuchen, lean o en su momento tengan que referirse hacia estos medios como tal de prueba, se le conocen como órganos de prueba. Con esta introducción breve, pues damos inicio con nuestra clase Maestrandos de lo que en este momento vamos a analizar, y el objetivo de clase es conocer el diligenciamiento de los órganos de prueba pericial y testimonial en el proceso penal. Y aquí les traigo una definición que ya les di a conocer hace unos instantes. El órgano de prueba se ha considerado como Compañeros, una física que buenas noches. suministra al proceso el conocimiento del objeto de la prueba. Tal es el caso de los testigos, peritos o bien los sujetos pasivos y activos del delito. Manuel Rivera Silva sostiene que el órgano de prueba es la persona física que suministra el órgano jurisdiccional en su calidad de tal el conocimiento del objeto de la prueba. ¿Correcto, maestrandos? Entonces, aquí tenemos una definición como tal, pero les comparto que acá
quiero hacer un pequeño paréntesis. Acá en San Marcos ha estado lloviendo un tanto, ya va calmando, pero les pregunto, ¿ustedes tienen algún problema en escucharme en este momento? Solo para estar seguros, maestrandos. Alguien que me confirme. Correcto, maestrando. Lo escuchamos, doctor. Correcto. Es por ello que voy a continuar, ¿verdad? Voy a continuar. Hay unos vecinos que tienen aquí unos sus cachorritos que no nos dan, no nos hacen bulla, pero en lo personal a mí me agradan los perros, no me molesta. Espero que ese ruido también no les moleste a ustedes. Bueno, continúo. La prueba de peritos, entonces, que devenimos de un órgano de prueba, ¿verdad? Y el perito, en esencia, es un medio de prueba, es un mecanismo de prueba y se fundamenta en que los conocimientos jurídicos que posee un juez, por muy estudioso del derecho que sea el juez, no son suficientes para analizar, valorar y dictaminar sobre hechos o actos que requieren conocimiento técnico especializado. Tenemos el caso de dictaminar si la firma contenida en un documento es verdadera o falsa o falso, si el arma cortopunzante que hirió a una persona y que le ocasionó la muerte es la que entró en la escena del crimen, así como determinar qué clase de veneno ocasionó la muerte de determinada persona, por lo que para tener un conocimiento específico se tiene que recurrir a peritos, ¿verdad? Esos técnicos en la materia, con el fin exclusivo que emitan un dictamen en un plazo fijado por el juzgador. Y es por ello que de aquí nace, maestrandos, la verdadera necesidad de los expertos en las diferentes profesiones, porque el juez pues, es estudioso y tendría que ser conocedor del derecho, pero el juez necesita auxiliarse o que lo auxilien de profesionales en diferentes materias. Normalmente, la medicina juega un papel fundamental, así también la biología, así también la ingeniería, etcétera. Pero la medicina es la que un poco más nos entra a ayudar. No digo que las otras no, pero quizás la medicina tiene un alto índice que supera a otras. ¿Por qué? Porque normalmente los hechos antijurídicos, los delitos, pues llevan una vulneración hacia la integridad de un ser humano. Entonces, muchos peritos determinan el tipo de lesión, el tiempo que tiene esa lesión, cómo pudo haber sido causada, si es técnicamente y profesionalmente posible que haya sido causado con un determinado objeto, que tenga filo, que tenga punta, que sea romo, que no tenga filo, etcétera. Y todo eso lo determina un perito que en su dictamen, ¿verdad? En su dictamen escrito, él va a plasmar su pericia, sus conocimientos. Y esos conocimientos pues, nos van a servir en el proceso penal para arribar a una conclusión. Una conclusión que no sería posible si no se acompañara de esa pericia de esos profesionales. El artículo 225, maestrandos, eh, pues nos da el fundamento o la procedencia de una prueba pericial y establece, ojo con eso, el Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Es decir, no necesariamente vamos a buscar solo a profesionales maestrados. Podemos tener en algún momento una persona que realiza un arte muy específico que nos puede ayudar. Podemos tener a una persona que
en su técnica y en su oficio también nos puede ayudar, ¿verdad? Nos puede ayudar mucho. Y en este caso, pues de eso se puede el juez auxiliar y principalmente el Ministerio Público para proporcionarle esa información de calidad al juez. Por ejemplo, las pericias que se hacen para realizar cotejos genéticos. Resulta que en los delitos sexuales, maestrandos, en un cierto grado o porcentaje o incidencia, las víctimas logran aportar fluido seminal o, en todo caso, fluido sanguíneo o residuos de espermatozoides. ¿Qué sucede en ese caso? Sucede que solo tenemos un inicio, un elemento de investigación que por sí solo no es suficiente. No podríamos nosotros catalogarle ese indicio a determinada persona sin un sustento profesional o técnico. Definitivamente tenemos que hacer esas pruebas. ¿Y qué sucede ahí? Se extrae ese fluido, se toma la prueba como tal y se necesita cotejarse con posibles victimarios para poder determinar a quién le asiste ese ADN. Es necesario entonces auxiliarnos de peritos en cierta expertise como es la biología, ¿verdad? En este caso, químicos, biólogos que se dedican también a este tipo de trabajo. ¿Y qué realizan? Realizan un cotejo genético entre un posible agresor y ese indicio que se localizó. Si ese cotejo a nosotros nos da un porcentaje del 99.99 positivo, ¿qué nos está diciendo la ciencia? Nos está diciendo que muy probablemente aquí está el responsable. Y si a esto le agregamos la declaración de la víctima, que lo reconoce como su agresor, díganme ustedes qué más elementos necesitamos. Por supuesto, tenemos que tener elementos de tiempo, modo y lugar. El lugar que el Ministerio Público pueda documentarlo, el tiempo por medio de la declaración de la víctima, pero con estas pericias, maestrandos, tendríamos medios de prueba fundamentales en el proceso. Por eso es que es sumamente importante que los peritos como órganos de prueba, pues tengamos claro cuáles son sus alcances y cómo nos pueden ayudar en un proceso penal. El artículo 226, maestrandos, nos dice quiénes pueden ser peritos. Calidad, dice el artículo 226. Y nos indica, los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. O sea, aquí la ley es clara, nos da un salvo. Si es un profesional, por supuesto que hay un colegio profesional, ¿verdad? Vamos a tenerlos. Pero, por ejemplo, un mecánico que tenga esa técnica, el mecánico, él tiene muchos conocimientos, pero no tenemos un colegio profesional de mecánicos, quizás de ingenieros en determinada profesión de mecánica, muy probablemente, claro que sí lo hay, pero mecánico como tal no vamos a tener algo reglamentado. Entonces aquí no se exigiría más que demuestre esa pericia que tiene. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará una persona de idoneidad manifiesta. Ejemplo, maestrandos. Actualmente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, es el encargado de las pericias dentro de los procesos penales. Es decir, dicho instituto tiene un catálogo de profesionales y de ciencias de las cuales se apoya o apoyan los procesos penales al organismo judicial. Pero, ¿qué sucede si dentro de dicho instituto no se tuviera una pericia actualmente?
como por ejemplo la antropología forense, ¿verdad? Actualmente, el instituto no cuenta con esa pericia como tal. ¿Y qué hacemos entonces en la práctica? Cuando tenemos que hacer peritajes forenses de antropología, por ejemplo, para poder determinar una cultura de una población determinada y que sea necesario establecerlo. Tiene que venir un antropólogo forense a determinar con la ciencia y la pericia que tiene cuáles son los mecanismos de esa cultura, esos patrones realmente como cultura. Entonces, aquí este es el fundamento, el artículo 226. Se le va a designar, a discernir el cargo a una persona idónea, ¿verdad? Manifiesta. Cuando habla idoneidad manifiesta es que sea obvio, que sea comprobable, y un antropólogo forense, por supuesto que es un profesional que se puede acreditar esa calidad, esa idoneidad como tal, ¿verdad? Es un ejemplo cuando estamos ante una pericia que no la tiene el instituto. De lo contrario, siempre los peritos van a ser los que tiene dicho instituto. Artículo 227 de su Código Procesal Penal. La obligatoriedad del cargo. Y ojo con esto, el designado como perito tendrá el deber de, ¿qué situación? Aceptar y desempeñar fielmente el cargo, dice. Ojo con eso. Los peritos de INASIF ya están juramentados y ellos, pues el instituto, lo que hace nada más es una distribución equitativa de la carga laboral. Pero ellos de por sí, por esa juramentación, deben de aceptar esa pericia y deben desempeñar su cargo fielmente, como lo determina este artículo, salvo, dice la norma, que tuviera un legítimo impedimento, en cuyo caso, ¿qué tiene que hacer el perito? Deberá ponerlo del conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación. Pero en este caso, maestrandos, lo que hacen los peritos es ponerlo del conocimiento de la directora o director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Por ejemplo, perito puede decir, señora directora, le pongo del conocimiento, y eso se hace por escrito, le pongo del conocimiento que se me ha asignado una pericia, por ejemplo, en psicología, ¿verdad? Un reconocimiento psicológico a la persona tal y tal, pero resulta ser que quien se me ha asignado es mi pariente dentro de los grados de ley, es decir, es mi primo hermano, por ejemplo, es mi primo hermano. En este caso, entonces, no tengo un impedimento que pueda poner en tela de duda esa lealtad, esa fidelidad que yo juré en el cargo, situación que se lo pongo de su conocimiento para que se adopten las medidas necesarias. ¿Qué va a suceder ahí? Lo que va a suceder entonces es que la directora o director va a ordenar que ese reconocimiento sea trasladado a otro profesional y no a quien lo tiene, ¿correcto? O bien puede pasar algo también importante, y esto sí es en la práctica. Resulta que el perito, ¿verdad? El perito le dieron esa pericia como tal de hacer un reconocimiento psicológico, un reconocimiento médico en el cuerpo de determinada persona víctima. Y cuando llega al debate, maestrandos, vean, cuando llega al debate, resulta que una de las partes, uno de los sujetos procesales dentro del proceso es su amigo, por ejemplo, muy íntimo, o es un familiar, o es una persona que él aprecia mucho. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 227? Se lo tiene que poner del conocimiento al tribunal. ¿Ah? Y eso es fidelidad también, es coherencia, es responsabilidad, es ética, es profesionalismo, etcétera. Porque se lo va a poner el conocimiento al tribunal que definitivamente él tiene un impedimento y en todo caso se adopten las medidas necesarias. Por supuesto, lo ideal es que se haga
previo a que se practique. Pero a veces la vida juega a esos momentos que no se tienen, no se está preparado para ello, y ante esos episodios el artículo 227 nos da esa salida. Los peritos, dice, aceptarán el cargo bajo juramento. ¿Qué sucede, maestrandos? Esto la norma lo dice, pero ¿qué pasa en la práctica? Anteriormente, cuando no existía el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se juramentaban, se discernían los cargos a peritos, a profesionales de la medicina, porque no se contaban con determinados peritos. Entonces, en cada audiencia se les juramentaba. Pero actualmente esto ya casi no lo hacemos como jueces, de juramentarlos previamente a recibir su declaración, porque todos los peritos que elaboran para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al momento de que inician sus actividades como tal en dicho instituto, son juramentados en manifestarse con esa fidelidad a su cargo, y ese juramento entonces ya se toma como tal en todos los procesos que intervengan, que ya se cumplió con ello y por ende no se vuelve a hacer. Cosa que no sucede con los testigos, porque a los testigos sí hay que juramentarlos siempre. Entonces, ojo con eso. El artículo 228 nos indica, maestrandos y maestrandas, quiénes tienen impedimentos para ser peritos. Y aquí nos dice lo siguiente: quienes no gocen de sus facultades mentales y volitivas, ¿verdad? Definitivamente, una persona que tenga este impedimento, pues no puede ser perito como tal. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor, me está solicitando la palabra. Sí, buenas noches. En relación a los peritos, tengo dos consultas. Una, cuando el perito es una persona idónea, por ejemplo, como hablábamos de un mecánico, ¿verdad? Que pues que no tiene un profesionalismo como tal. Em, ¿Quién lo escoge? ¿O lo lleva el Ministerio Público? ¿O cómo se llama? ¿Quién elige a esa persona como, como el idóneo? Y la segunda pregunta es, ¿qué sucede si no hay experto en la materia? Que sea un caso demasiado especial, no tengo ahorita un ejemplo, pero que no exista un perito como tal ni persona idónea. Correcto, maestranda. En cuanto a su primera pregunta, por ejemplo, en el caso de los mecánicos, ¿verdad? Que no hay un colegio, ahí no hay un registro de esas labores, quien los elige siempre va a ser Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es la única institución encargada constitucionalmente de la investigación. Si un abogado defensor tiene interés en que una persona de esta naturaleza sea perito, le tiene que hacer la solicitud al Ministerio Público evaluarlo y darle una respuesta. Pero es Ministerio Público, maestranda, el que adopta esa decisión por esa facultad constitucional que le ha dado al Ministerio Público nuestra Constitución. Y en este caso, cuando no se tiene o a un experto, sería aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque expertos van a haber, maestra. Ahí vamos a tener siempre. Lo que podemos encontrarnos es que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses sí no cuente con un perito de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, el artículo 226, como se los explicaba anteriormente, es el que nos da la salida. Se va a designar, dice, a una persona idónea, lo que pudiese haber sucedido con el mecánico, algo similar. Como no lo tiene INACIF, entonces lo buscamos fuera, le discernimos el cargo, es decir, está bajo juramento, y ya él puede ser incorporado como testigo. Les soy honesto, casi sería muy difícil que eso sucediera, pero de sucederse, esa sería la solución, maestrana. ¿Correcto? Maestrando Marvin, por favor, Nehemías Chávez. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. También tengo una duda con relación al artículo 227.
en la parte en donde dice salvo que tuviera legítimo impedimento, en cuyo caso deberán ponerlo en conocimiento del tribunal al ser notificados de la designación. Usted decía de que cuando algún perito tiene algún conflicto, por ejemplo, porque es algún familiar a quien debe de realizarle el peritaje o algún amigo, en la actualidad lo que hacen es notificar a la dirección del INASIF. Pero si la ley nos dice que debe de notificarle al tribunal al momento de ser notificado, ¿no habría ahí un conflicto, doctor? Correcto, maestrando. Sí, lo que pasa es que si tomamos como base este artículo, recordemos que este artículo fue creado antes de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses estuviera ya funcionando como tal en Guatemala. Entonces, esa era la naturaleza anteriormente. Actualmente, quien designa al perito es el propio instituto. ¿Por qué? Ministerio Público puede requerirle al Instituto Nacional de Ciencias Forenses la práctica de una pericia. En este caso le puede decir, en un oficio, ¿verdad? En un oficio, en una hoja así, le puede decir, señora directora o señor director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sede Ciudad de San Marcos. Por este medio, Ministerio Público le solicita que se practique reconocimiento médico legal al señor fulano y sutano, quien presenta lesiones. En este caso, deberá referirse sobre los puntos siguientes o bien otros que usted estime pertinentes. La firma el fiscal y lo envían este oficio al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, el instituto cuando recibe el oficio y dice si viene firmado por Ministerio Público o podría ir firmado por el juez también, sería lo mismo, ¿qué dice? Bueno, nos está solicitando un reconocimiento médico legal de tal y tal persona, aquí está el señor, entonces el director en ese momento, ¿qué va a hacer? De acuerdo al rol de la carga de trabajo, va a asignar a un perito. El director lo asigna al perito y el perito tiene que proceder a practicar, en este caso, la pericia que se le requirió. En ese momento, el tribunal o el juzgado no es el que designó al perito, lo designó el mismo instituto. No es ni Ministerio Público, no es ni el juez quien lo designa. Ahora, este apartado del artículo 227 en este caso está dirigido cuando es el juzgado que designa a una persona, pero en el caso de nuestra realidad actual, esto solo podría ser posible si dicho instituto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no cuente con un perito en determinada materia. Y por eso les puse a ustedes el ejemplo del antropólogo forense. Ese perito sí lo va a designar, le va a discernir el cargo un órgano jurisdiccional, un juzgado, un tribunal, porque el instituto no lo tiene. Entonces, es en ese momento en que el perito, si se da cuenta que tiene un impedimento, le tiene que decir al tribunal, tiene que decir al juzgado que no puede llevar a cabo esa pericia por ese impedimento. A eso se refiere la norma, maestrando. Espero que le haya servido mi explicación. Gracias, doctor, muy amable. Sí, correcto, maestrando. Elvin, por favor, adelante. Doctor, compañero, buenas noches. Tengo una inquietud, doctor. En el caso de que como parte de la defensa técnica se cuente con un perito, por ejemplo, para realizar una pericia, por ejemplo, de dactiloscopía o las diferentes pericias que realiza el INASIF. ¿No se estará violando el derecho de defensa que no se dé por válida una pericia que realice este perito quien esté debidamente acreditado? Por ejemplo, el doctor Reyes Calderón. Él ha votado muchos peritajes realizados por técnicos del INASIF, pero muchas veces
no dan por válido el peritaje que él pueda realizar en defensa porque indican de que él no pertenece al INASIF, a pesar de que él tiene muchas credenciales en el campo criminalístico. Igual en el aspecto criminológico, no es vinculante un informe criminológico presentado por un profesional de la criminología cuando es parte de la defensa. ¿Qué opinión le merece, doctor? ¿Se estará violando el derecho de defensa? Gracias, doctor. Correcto, excelente pregunta, maestrando Elvin. A mi consideración, empiezo de una vez con la respuesta. No se violenta el derecho de defensa por lo siguiente, maestrando. En este caso, las reglas en todo proceso tienen que regir a todos y en todos los procesos. Y las reglas son claras. Entre ellas, ¿quién realiza los peritajes? Los peritajes para todos los procesos penales los tiene que hacer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Son sus peritos los que tienen que hacer esos peritajes. Yo entiendo que fuera de el Instituto Nacional de Ciencias Forenses también tenemos a grandes profesionales muy capacitados. Eso es innegable, ¿verdad? Innegable. Pero el que está fuera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses no tiene la calidad de perito, ¿verdad? No tiene la calidad de perito. Es un excelente profesional, muy bien preparado, muy probablemente. Y si usted quiere agregarle la guinda en el pastel, pues podríamos decir, pues él tiene mayores capacidades de los que están en determinada institución. Correcto, pongámosela. Pero no tiene esa calidad de ser perito. Para ser perito tiene que estar laborando para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los peritajes que emite el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, también maestrandos, no están escritos en piedra, ¿verdad? Tampoco vinculan en automático la decisión del juez. Es decir, porque un perito diga que esto es de tal manera, no quiere decir que el juez tenga que resolver porque él ya lo determinó. No, es una herramienta, una pericia que el juez puede utilizar. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que otro profesional que está fuera del instituto puede ser y tener la figura en un proceso penal como consultor técnico. Como consultor técnico, entonces él ingresa al proceso, ¿verdad? Y en este caso es el abogado defensor, es la defensa que se lo tiene que solicitar al juez, de la manera en que la norma, la ley lo permite. El juez si accede, ese consultor técnico puede tener interrogatorio que hacerle al perito del Instituto Nacional del INASIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En ese interrogatorio que hace el consultor técnico, puede él darle mucha información al juez de que este perito está equivocado o no hizo las cosas adecuadamente. Pero eso no vota el peritaje como tal, ¿verdad? No lo elimina. El peritaje ya está hecho. ¿Qué va a aportar el profesional del consultor técnico? Le va a dar información al juez para que el juez adopte su decisión. Y entonces el juez en determinado momento puede decir, no le doy valor probatorio a este peritaje por esto, esto y esto. Y de esa información que le dio el consultor técnico, pues él se puede apoyar. ¿Por qué no le da valor el juez? Y de esa manera no es que vote el peritaje, sino que el juez no lo va a tomar en consideración para su sentencia, por las razones que ya le pudo haber explicado ese consultor técnico. Entonces, es así como funciona en el proceso. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros un peritaje, como coloquialmente lo decimos, traérnoslo abajo, o en todo caso, que ese peritaje por sí solo no sea suficiente, con otro peritaje de otro perito,
con las mismas calidades. Es decir, un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses nos dijo, esto es así. Pero el abogado defensor dice, no estamos conformes. No estamos conformes y van a solicitar que un segundo perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ajeno al primero, practique también el mismo reconocimiento. Y si ese nuevo perito nos dice todo lo contrario al primero, maestrandos, ahí sí tenemos dos peritajes con la misma calidad, ¿verdad? Por ende, si uno dice sí y el otro dice no, ¿a quién le vamos a creer? Ahí en un escenario de esos, maestrandos, tengan por seguro que el Ministerio Público va a requerir un tercer peritaje para que ese tercero le dé la razón a uno de estos dos, ¿verdad? Es la única manera que legalmente podríamos desacreditar un peritaje. Y tenemos esa herramienta de un perito igual o bien de un consultor técnico que le dé información de calidad al juez para que el juez no tome en cuenta ese peritaje, porque eso sí es una facultad del juez. El juez está juzgando. El perito le está dando información, pero el perito no le está diciendo al juez, usted resuelva así, así y así. No. El perito le está dando información al juez. El juez está notando, se está convenciendo de su decisión o está dudando de su decisión por esto, esto y esto. Es esa manera, maestrando Marvin. Elvin, por favor. Maestrando Marvin Nehemías. Doctor, usted decía de que la defensa puede presentar un peritaje con la misma calidad del primero, ¿verdad? Pero para presentar el peritaje con la misma calidad del primero, esa debe solicitárselo siempre al juez, ¿verdad? O sea, decirle, mire, no estamos de acuerdo con lo que dice el perito del INACIF y le solicitamos a usted un segundo peritaje, ¿verdad? Considero yo que así es, no es de que la defensa va y por sus medios busca obtener uno. Correcto, no funciona así. Funciona dependiendo la etapa procesal, maestrando, dependiendo la etapa procesal. Se lo tiene que requerir a Ministerio Público. Si Ministerio Público le dice que no, entonces sí puede solicitar una audiencia de discrepancia, se llama, para ir frente al juez y en discusión con el juez se pueda ordenar ese peritaje. Si lo autoriza el juez. Entonces, ahí podría ser el mecanismo, pero es en Ministerio Público porque es el único ente encargado de la investigación penal. ¿Correcto? Gracias, doctor. Correcto, continuamos. Bueno, estábamos entonces sobre el tema de los peritajes y ahora de los impedimentos. Y aquí brevemente el artículo 228 del Código Procesal Penal les presenta un catálogo de impedimentos. Entre esos impedimentos estábamos analizando de que no puede ser perito quien adolezca de sus facultades mentales y volitivas. Es decir, una persona que padezca de alguna enfermedad mental, por ejemplo, una esquizofrenia, no podría ser perito, ¿verdad? No se lo permitiría por esa misma razón. Número 2, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Por ejemplo, las personas que en su momento vieron hechos ilícitos y que les consta cómo sucedieron los hechos, no podrían ser peritos. ¿Por qué? Porque en todo caso, esa pericia la puede sustituir otra persona, pero sus conocimientos como testigo, eso sí no lo puede suplir nadie, porque solo a él le constarían los hechos, y eso sí no puede ser sustituido. Quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento. Esto sí ha pasado en la práctica, maestrandos. Muy poco, pero ha pasado. ¿Qué sucede? Que los peritos, que las personas les consta un hecho. Declararon en el proceso penal sobre los hechos que les constaban y resulta que por azares del destino empiezan a laborar como peritos.
Y como peritos, entonces, también se les asigna parte del trabajo que se realiza de investigación en ese proceso penal. Entonces, ahí hay un impedimento, porque el perito tendría que decir, no, lo pongo del conocimiento de la dirección porque yo ya fui testigo en este proceso. Mejor que asignen a otra persona. Los inhabilitados en la ciencia, en el arte o en la técnica de que se trate son aquellos profesionales maestrandos que por alguna razón o circunstancia fueron sancionados con una inhabilitación especial. Es decir, se les inhabilitó de ejercer su profesión por un tiempo determinado o de manera permanente. Y durante esa inhabilitación no podrían ellos ser peritos. Para ser peritos tienen que estar hábiles o tienen que ser hábiles o tienen que estar habilitados en su colegio profesional, en su arte o en su técnica. Quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo procedimiento o en otro conexo, dice. Aquí traigo el ejemplo que no el ejemplo, sino la consulta, la pregunta que en su momento me planteó el distinguido maestrando anterior sobre un profesional que pues entiendo que él ha tenido mucho éxito en algunos contrainterrogatorios en esos peritajes. Bueno, cuando una persona es llevada a un proceso penal como consultora técnica, ¿verdad? Porque es, como decimos nosotros coloquialmente, es muy pila, ¿verdad? Bien preparado. Y por esa expertise lo llevo como consultor técnico para que tenga y realice ese interrogatorio a los peritos. ¿Qué sucede con él? Él no va a poder ser perito dentro de ese mismo proceso, porque ya fue consultor técnico. En otro proceso, por supuesto, podría hacerlo, pero en ese mismo proceso en donde ya fue consultor técnico, ya no podría ser perito, porque ya se manifestó, ya expresó lo que en todo caso él considera pertinente dentro de ese caso en específico. ¿Correcto? Entonces, ojo con eso, con los impedimentos. Y de aquí el artículo 378, que lo que quiero extraer de este artículo, maestrandos, es la forma en que se debe de realizar una declaración de un perito. Y el artículo 378 nos dice, el presidente o el juez que haga las veces dice que va a identificar a un testigo con su nombre, pero también se refiere al perito. O sea, va a identificar al testigo cuando inicia la audiencia o al perito con sus datos, con su nombre, con su documento personal de identificación, para que podamos validar que es la persona a quien realmente esperamos como perito en ese proceso. E inmediatamente dice, concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre qué, sobre su idoneidad, sobre los hechos y su comparecencia al tribunal. Entonces, quien lo propone tiene que hacer el examen correspondiente, ¿verdad? Tiene que hacer el examen correspondiente. Vamos a tener brevemente ahí una parte práctica, ya vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio ahí para recordarles a ustedes lo que vimos en su momento. Seguidamente, concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen o contraexaminen, ¿verdad? Es decir, si el Ministerio Público lo propuso, el Ministerio Público lo examina de idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal, posteriormente el creante adhesivo, posteriormente se le da la misma oportunidad al abogado defensor. Y el abogado defensor, si tiene a su consultor técnico, le va a decir el abogado defensor, en este momento, señor juez, le cedo la palabra a mi consultor técnico para que realice el interrogatorio al perito. Y empieza el consultor técnico, ¿verdad? Preguntarle al perito. Ahí sí que, como decimos coloquialmente, se dan de tú a tú, ¿verdad?
porque son las dos mismas profesiones, solo que uno como consultor y el otro como perito, ¿verdad? Ojo con eso. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, maestrandos, es que el presidente del tribunal o el juez que haga sus veces va a moderar ese interrogatorio. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez? Él no va a permitir las siguientes preguntas. Es decir, que los testigos y los peritos contesten las siguientes preguntas. Las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes. ¿Correcto? Estos dos tipos de preguntas no puede permitir el juez que las conteste un perito, que las conteste un testigo. ¿Cuáles son las preguntas capciosas? Las preguntas capciosas son aquellas que tienen un engaño, ¿verdad? Que llevan implícito un engaño. Lo que buscan es engañar al perito. Por ejemplo, le dicen, señor perito, como usted dijo que el señor que examinó iba golpeado del rostro, ¿puede decirme usted qué tipo de lesiones presenta? Entonces el perito puede decir, yo nunca he dicho que iba golpeado del rostro. En ningún momento he dicho yo eso. Pues es una pregunta que tiene un engaño, ¿verdad? O perito, como usted dijo, que lo examinó el día 25 de abril del año 2026, puede decirle al señor juez qué fue lo que hizo ese día. Y el perito puede decir, disculpe, yo en ningún momento he dicho que el día tal y tal yo lo examiné. El día que yo lo examiné es otro, es este. Lleva una maliciosidad en la pregunta y, por ende, el juez puede limitar ese interrogatorio. ¿Cómo lo puede limitar el juez? Al cerciorarse de que es una pregunta capciosa, le puede decir, señor perito, no conteste, es una pregunta capciosa. O bien, la parte que en este caso no está realizando el interrogatorio en ese momento, puede decirle al juez, señor juez, objeción. La pregunta que está dando a conocer el abogado defensor es una pregunta capciosa, lleva implícito un engaño. El juez va a decir, al lugar la objeción, no conteste perito, ¿verdad? Y no conteste. Si el abogado o ministerio público continúan realizando preguntas capciosas, el juez los debe de apercibir, ¿verdad? Eso se hace en la práctica. Señor abogado, quiero pedirle que usted se esté dirigiendo hacia el perito con el profesionalismo y la ética que a usted lo tiene que guiar. Está realizando ya la tercera pregunta capciosa. Si usted continúa con ese tipo de interrogatorio, voy a limitarle ese derecho o bien le voy a certificar lo conducente al colegio de abogados, específicamente al tribunal de honor de dicho colegio. Vean, ahí están las opciones que tiene el juez para limitar esa mala fe que sucede, claro que sí. Impertinentes, maestrandos. Son preguntas que no tienen ninguna relación con el objeto que se está llevando a cabo. Resulta que estamos nosotros, en este caso, advirtiendo que se está juzgando, por ejemplo, un asesinato. Y le preguntan, señor perito, usted en sus vacaciones del año 2024, ¿a qué playa se fue a gozar las mismas? Pues alguien diría, bueno, ¿y qué pertinente tiene esa pregunta en cuanto a dónde el perito va a disfrutar sus vacaciones, verdad? Totalmente impertinente. Entonces, la otra parte tiene que estar, ser muy acuciosa, levantar la mano, señor juez, objeción. Es una pregunta impertinente, señor juez. No estamos discutiendo en qué lugar el perito disfruta sus vacaciones en el año 2024. Con lugar la objeción, le va a decir el juez. No conteste. Y así pueden haber más preguntas impertinentes. Es un ejemplo un tanto fácil de digerir, ¿verdad? Pero pueden haber preguntas impertinentes. Señor perito,
usted cuando practicó la necropsia, ¿pudo usted desayunar el día siguiente? Por ejemplo, sería una pregunta totalmente impertinente, ¿verdad? No tiene nada que ver su pregunta. Entonces, estas son las dos preguntas que el tribunal puede moderar, puede limitar, tanto en testigos maestrandos como en peritos. O sea, aplica para ambos esa moderación de ese interrogatorio. ¿Correcto? Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda, maestrandos? ¿O todo está en orden? Bueno, continuamos. Ya vamos en nuestra recta final, maestrandos. Esto sucede en la prueba pericial. Los peritos emiten un dictamen, maestrandos, que es físico. Ellos determinan por escrito y lo firman y lo fechan y lo ratifican en el debate sobre lo que ellos han hecho, ¿verdad? Ellos tienen que reconocer lo que han hecho y entonces esto es de manera escrita. Ahora, la prueba testimonial, pues ya es un tanto más fácil de digerir con esta información anterior, porque esa misma información puede aplicar a un testigo. El testigo, a diferencia, pues, del perito, es que el perito no le consta los hechos que se están conociendo, que se están juzgando. Se está utilizando su pericia para que aporte información de calidad. A diferencia entonces del testigo, que el testigo no nos va a aportar conocimiento científico, sino el testigo nos va a aportar información que le conste directa o indirectamente. Es decir, la persona que, en este caso, tiene conocimiento de los hechos que se están juzgando. Así es que yo soy la persona que estaba parada ahí esperando el taxi, fíjese, y resulta que cuando yo estaba parado ahí en el taxi pude observar que una persona morena de estas y estas características le disparó por la espalda a un joven que no le quiso entregar el teléfono celular. Y el joven cayó ahí tendido en el suelo. Yo fui el que llamé a los bomberos en ese momento. Vinieron y la otra persona salió corriendo, ¿verdad? Ese es el testigo, la persona que le constan esos hechos directa o indirectamente, a diferencia del perito. Y el artículo 207, pues nos indica el deber que tiene de concurrir toda persona. Aquí todos podemos ser testigos maestrandos, así que un día que usted presencie, espero que nunca, pero si usted presencia un hecho delictivo, tenga usted presente que en algún momento lo pueden mandar a citar para llegar a declarar. Dice el artículo 207, todo habitante, dice, no dice guatemalteco, dice todo habitante, así sea extranjero, todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber, ojo con eso, no dice podrá concurrir, no, no dice él decidirá, no dice tendrá el deber de qué, de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Esa declaración testimonial, ¿qué implica? Implica, maestrandos, exponer la verdad, porque el testigo sí está bajo juramento. Y si el testigo no dice la verdad, se le puede iniciar un proceso penal por faltar a esa verdad. Entonces, lo que quiero rescatar de acá es que todo habitante puede ser testigo media vez le conste un hecho. Tiene el deber de llegar. ¿Qué sucede, maestrando, si una persona es citada y no comparece a brindar información testimonial? Hay que conducirlo por la fuerza pública. Fíjense que ha habido casos en donde tenemos que hacerlo. Resulta que las personas no quieren llegar, pero una vez citadas, yo en el caso de los testigos les informo, tienen que llegar, tienen un deber. Si usted no llega, lo vamos a conducir por la fuerza pública, va a llegar la policía, lo va a tomar por la fuerza, lo va a subir a la radiopatrulla y me lo va a traer al juzgado, porque usted no quiso venir voluntariamente. Es que, señor juez,
yo no quiero tener problemas, es que, señor juez, a mí nadie me puede obligar. Son varios argumentos, pero la ley es una y debe de aplicarse, y el artículo 207 es el fundamento para la obligación que tiene todo habitante, ¿verdad? 212, ¿quiénes no pueden declarar como testigos? Los que no pueden declarar como testigos son los parientes, cuando sus declaraciones pueden perjudicar a sus familiares dentro de los grados de ley. Los adoptantes y los adoptados, es decir, quien adoptó y quien fue adoptado. Los tutores y pupilos recíprocamente. O sea, yo soy tutor de un niño, no puedo declarar en contra, no estoy obligado a declarar en contra de él, ni él en contra mío. En los mismos casos, y en este caso también podrán declarar, dice, previa advertencia de esa exención. Es decir, si es pariente, se le da a conocer ese derecho. Señor Julano y Sutano, le hago ver que usted como progenitor del niño tal y tal, o del joven, o del señor tal y tal y tal, no está obligado a declarar en contra de él mismo. ¿Desea usted continuar con esa declaración? Sí, señor juez. Yo deseo declarar, aunque sea mi hijo, pero yo voy a decir la verdad. Correcto, puede hacerlo, puede hacerlo. Ahora, por supuesto, aquí ya viene un análisis intelectivo del juez en qué valor le va a dar a esa declaración, porque el juez va a juzgar si esa declaración está parcializada o no lo está. Pero eso ya será una función que emita el juez. En este caso, entonces, el artículo 213 también nos da el fundamento legal para que personas, en este caso, menores o incapaces, o niños, niñas o adolescentes, sí pueden declarar. Y dice el artículo 213 que todas las personas menores de 14 años o que estén en una edad de insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez, dice, pueden declarar, pero se requerirá la autorización al representante legal. Es decir, si queremos que un niño de 10 años llegue a ser testigo, claro que puede serlo, pero él tiene que ir acompañado de su representante legal y que su representante legal nos dé su anuencia para que él pueda declarar. Y los de 14 años para los 18 pueden declarar sin la necesidad de su representante. Entonces, ojo con eso. El artículo 219 nos presenta el juramento que se les hace a los testigos. Esto se le hace a todos los testigos. El juez es el que les pide que se pongan de pie y les dice, promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala. Él tiene que decir, sí, como testigo, prometo decir la verdad. ¿Correcto? Lo mismo pasa para aquellos peritos que no son del INASIF. Hay que juramentarlos. En este caso, entonces, ellos van a declarar, ellos si no lo hacen por escrito, salvo que estemos en una fase de investigación en donde ellos llegan y por escrito en actas les toman su información. Parte práctica, breve, maestrandos, y ya vamos a finalizar para poderlos ahí, poderles permitir que ustedes ya vayan a su descanso y con su familia. Parte práctica. La audiencia de declaración de peritos. ¿Cómo es esa audiencia? Estamos ya en el debate. Posicionémonos mentalmente o ubiquémonos mentalmente en el debate. En el debate, entonces, el juez va a decir en ese momento, unidad de audiencias, hagan pasar al señor Julano y Sutano, quien es perito propuesto por Ministerio Público. Correcto. Lo hacen pasar. Como es perito del INASIF, no lo voy a juramentar. Ojo con eso. Más adelante, señor perito, puede decirme su nombre. Soy Julano y Sutano. Puede ponerme a la vista su documento personal de identificación, que en ese entonces ya lo tengo yo a la vista como juez porque ya me lo han pasado. Dejo constar de que él es Julano y Sutano, se identifica tal y tal y tal y tal y tal manera. Correcto. En este momento, entonces, voy a cederle la palabra a Ministerio Público para que Ministerio Público proceda a hacer el examen correspondiente.
Entonces, ahí Ministerio Público le empieza a hacer, perdón, preguntas al perito sobre su idoneidad. Se recordarán ustedes de ello. Idoneidad, hechos y comparecencia. Entonces, el perito, el Ministerio Público que propuso al perito, le va a hacer preguntas para que el juez vea que él es idóneo. Por ejemplo, le va a decir, señor perito, ¿cuál es su profesión en este caso? Ah, yo soy médico cirujano con una especialidad en esto y esto y esto y esto. ¿Cuántos años tiene usted de ser profesional? El día de hoy o en este año estoy cumpliendo 10, 12, 15 años, 8 años en mi profesión. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar realizando dictámenes periciales? Alrededor de 5, 6 años, 7 años, 8 años. Correcto. ¿Cuántos peritajes hace usted por año aproximadamente? Alrededor aproximadamente de 300, 500, 600 peritajes, Ministerio Público. Correcto. ¿Usted conoce a la dama víctima que usted atendió en el reconocimiento que practicó? No, señor juez, ese día la conocí y de acuerdo a mi dictamen, a ella le obedece el nombre tal y tal. Correcto. ¿Usted es pariente de alguno de los que están aquí presentes? No, señor juez. Yo no conozco a nadie de los que estén aquí, solo a la víctima porque llegó al instituto. Correcto. Ya estableció idoneidad. Ahora, ¿puede explicarle al señor juez, en este caso, en qué consistió la pericia que usted hizo? Bueno, entonces ya el perito viene, relata lo que hizo y Ministerio Público en algún momento va a decir, ya no tengo más preguntas, el mismo espacio de oportunidad le daría al querellante adhesivo y el mismo espacio de oportunidad le va a dar el juez al abogado defensor. Ambos hacen preguntas. Cuando finalizan esas preguntas, les dicen, ya no tengo más preguntas, señor juez. El juez le dice al perito, señor perito tal y tal, ha finalizado su intervención, puede usted retirarse en este preciso momento. Que tenga usted un feliz día, señor perito. Se retira y ahí finaliza la intervención de un perito. Lo mismo sucede con los testigos, maestrandos. El juez le va a decir a la unidad de audiencias, hagan pasar al testigo fulano y sutano, quien es propuesto por la defensa. Vean cómo cambié y alteré ahorita el orden. Ingresa el testigo. Señor testigo, fulano y sutano, no se siente, por favor, póngase de pie, levante la mano derecha a la altura del hombro y le voy a hacer el juramento de ley. Le hace el juramento de ley que vimos que está contenido en el artículo 219 del Código Procesal Penal. El juez al testigo, el testigo va a decir, sí juro decir la verdad. Puede ponerse ahora, puede sentarse, por favor, ahora testigo. Lo voy a identificar, el juez lo identifica. Y en este momento le va a ceder la palabra ¿a quién? A quien lo propuso. ¿Quién dije que lo había propuesto? El abogado defensor. Entonces, le va a decir, abogado defensor, usted lo propuso, usted inicie con el examen correspondiente. Entonces, aquí ya no inició Ministerio Público. Fue el abogado defensor porque él lo propuso. Empieza el abogado defensor, hace el interrogatorio, el juez le da la misma oportunidad procesal a Ministerio Público y a querellante adhesivo, y cuando le dicen al juez, no tengo más preguntas, señor juez, en este momento, entonces le dice, señor testigo, ha finalizado su intervención, puede usted retirarse de esta sala de audiencias. Que tenga usted una buena tarde o un feliz día, que le vaya bien. Finaliza. ¿Ven? Sencillo de entender, maestrandos. Así que hemos llegado al final de nuestro curso del día de hoy, maestrandos. Pregunto antes de finalizar si tienen ustedes alguna duda, maestrando Marvin Nehemías, por favor. Doctor, una duda. Fíjese que usted decía de que hay testigos que no se presentan voluntariamente al juzgado, ¿verdad? Cuando se les requiere, y entonces son llevados, pues, ahí sí que por la vía, por la fuerza, ¿verdad? Y entonces, al momento de que ellos presentan su declaración, ¿no existiría ahí como incertidumbre a lo que ellos vayan a declarar sabiendo que ellos fueron llevados por la fuerza, doctor?
No, porque van a estar bajo juramento, maestrando. Y ahí se le va a explicar. Por ejemplo, yo he tenido a unos que he conducido y lo primero que le digo es no se ponga, no se siente. Lo voy a juramentar, lo juramento y ahora le digo, puede sentarse. Señor fulano y sutano, en su momento yo lo cité, lo mandé a citar. Aquí tengo el oficio donde yo lo he citado y usted quedó legalmente prevenido de venir. No obstante a ello, yo le hice ver que si usted no venía voluntariamente, tenía que conducirlo por la fuerza. Entonces, el día de hoy, usted fue conducido por la fuerza pública en virtud de que usted no compareció voluntariamente. Esa es una consecuencia de no haber acatado una orden judicial. Es por ello entonces que le voy a pedir que se dirija con la verdad sobre los hechos que le constan. A quien lo propuso en ese momento, señor abogado defensor, en este momento proceda con su examen, ¿verdad? Y así nos vamos. Entonces ahí él ya está advertido. Si alguien falta la verdad, puede tener también consecuencias serias. ¿De acuerdo, maestrando Marvin? Y De acuerdo, doctor. Pero, por ejemplo, mi duda es esta, ¿verdad? Él sabe que está bajo juramento, él al final pues da su declaración. Si en algún momento del proceso se descubre que lo que la persona fue a declarar no era lo que realmente pasó, ¿cuál es la consecuencia ahí, doctor? Disculpe. se les certifica para que se inicie proceso penal, ya sea por el delito de falso testimonio, que sería, y en este caso es un delito que tiene una sanción sumamente drástica. Entonces, ahora a ese testigo, Ministerio Público le va a iniciar un proceso penal por ese delito, ¿verdad? Y él tendrá que defenderse, y por eso le digo, es serio, porque se viene un proceso penal por no haber dicho la verdad, en este caso por mentir, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Gracias, doctor. Sí, para servirle, maestrando Marvin. Y por último, maestranda Ana del Rosario Molina, por favor, adelante. Y sí, porque dijo usted que había invertido cuando fue lo de los testigos y empezó por la defensa. Ah, correcto. ¿Tiene que llegar un orden o por fuerza se empieza por la defensa o si todos proponen, si también el ministerio propone testigos, ¿quién empieza? Correcto. Ahí está casi mi respuesta. Empieza haciendo el examen quien lo propuso, maestranda, ¿verdad? Quien lo propuso. Pensemos que Ministerio Público propuso a 3 testigos. Yo siempre voy a ir en el orden de que primero la prueba de Ministerio Público, después de querellante, después de abogado defensor, pero también podemos invertir el orden. Entonces, quien propuso al testigo es el que empieza con el examen. Por eso le dije, voy a invertir el orden. ¿Por qué? Que en ese ejemplo que les di a conocer, les mencioné que era el abogado defensor quien propuso a ese testigo que se condujo. Entonces, ya no empiezo primero con Ministerio Público, porque Ministerio Público no fue el que lo propuso. Lo propuso el abogado defensor, entonces empiezo con él. Si lo hubiera propuesto Ministerio Público, entonces empieza Ministerio Público con ese interrogatorio, pues, ¿verdad? Con ese examen. A eso me referí que voy a cambiar el orden, porque de acuerdo a quién lo propone es el que empieza. No siempre tiene que ser Ministerio Público. La norma dice que quien lo propone es el que realiza el examen primero. ¿Correcto? Y maestrando Marvin Nehemías, tengo la mano nuevamente levantada por usted. Sí, doctor, disculpe, tal vez esto ya no tiene nada que ver con la clase, solo tenía una duda. ¿Cómo le hace una persona en la actualidad para saber si tiene alguna demanda, ya sea en lo civil o en lo que estamos viendo? Perdón, disculpe, doctor. Por ejemplo, si yo quisiera saber si tengo alguna demanda, no sé, de alguna persona, ¿hay algún sistema en el cual yo puedo ingresar para poder verificar o solo tengo que apersonarme a algún juzgado y hacer pues la averiguación? Sí, definitivamente, maestrando,
tendría que usted tener ya algún indicio de alguna denuncia puesta en Ministerio Público, por ejemplo, y usted ir al Ministerio Público y preguntar si hay una denuncia en su contra. Y de ahí, pues ya tener el mayor